Y ahora vamos a hablar de una situación que realmente duele muchísimo. Es un problema desde hace mucho tiempo, es una deuda, siempre lo venimos manifestando, una deuda de la democracia, el hambre en la República Argentina, el hambre en los niños, los más vulnerables, el hambre que golpea, y no solamente con la pandemia, sino desde mucho tiempo, desde siempre diríamos, y con las posibilidades que tiene la Argentina, ¿no? En materia alimentaria es un país muy pero muy rico. Han realizado desde el ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, un relevamiento, un estudio en prácticamente todas las provincias de nuestro país. Y estamos con el director, con Isaac Rudnick, quien nos atiende muy amablemente a Telediario Federal. ¿Cómo va, Isaac? Muy buenos días, muchas gracias por la atención. Buen día, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué han encontrado en este relevamiento, en este estudio que realizaron en la República Argentina con respecto a una sociedad que lamentablemente en muchas situaciones pasan hambre? Bueno, este es un estudio que hicimos en 22 provincias y entrevistamos presencialmente, fueron entrevistas presenciales a más de 20.000 familias, a más de 20.000 hogares. Se hizo durante los meses septiembre y octubre, en el marco de la participación de nuestro instituto en el Observatorio de Lucha contra el Hambre. Como sabemos, este observatorio fue convocado por el Gobierno Nacional cuando lanzó la Mesa Argentina contra el Hambre sobre fines del año pasado. El objetivo del observatorio, en el que participan distintos institutos de investigación, facultades y otras organizaciones de la sociedad civil, tiene el objetivo de ir haciendo un monitoreo en tiempo real del impacto de las políticas públicas que están llevándose a cabo para resolver o para paliar esta situación tan ominosa como vos planteabas, como deuda de la democracia, que es la problemática del hambre que alcanza a millones de argentinos y argentinas. El estudio lo que arroja, lo que se observa, porque nosotros nos dedicamos entonces en ese contexto, principalmente hicimos otras investigaciones concomitantes, pero fundamentalmente tratamos de evaluar el impacto de la tarjeta alimentar, que fue prácticamente uno de los principales instrumentos que puso en curso el Gobierno Nacional para tomar el tema del hambre. Entonces entrevistamos a una mitad de hogares que reciben la tarjeta y otra mitad de hogares que no la reciben. Las primeras conclusiones que nos llevan adelante, ustedes deben haber recibido el estudio y si no se los envío, donde se desarrolla más ampliamente la situación. La presentación la hicimos el viernes con la presencia del ministro Daniel Arroyo y otros funcionarios del ministerio. Lo que arroja es un resultado en líneas generales favorable para la presencia de la tarjeta. Pero hay algunas observaciones que son importantes. O sea, fue favorable porque en general los hogares que reciben la tarjeta han tenido una menor reducción de sus alimentos en el tiempo de la pandemia que los que no la reciben. Han podido sostener un porcentaje importante de los que reciben la tarjeta han podido sostener un piso de calidad en la compra de los alimentos que el resto de las familias lo pudieron sostener mucho menos. Pero hay una serie de observaciones a esta ayuda que ha sido importante, pero nosotros calificamos que ha sido importante, pero obviamente no ha sido suficiente para resolver la problemática del hambre, la problemática de la escasez de alimentos, la problemática de la baja calidad de los alimentos a que se ven obligadas a comprar Eso es todo un tema también, ¿no, Isaac? No solamente la falta de alimentos, sino también la calidad cuando se consume, digo, a nivel nutritivo y a nivel de calidad del alimento. Ese es un detalle, sin entrar en lo expresamente cuantitativo y meternos en lo cualitativo. Allí hay una situación también a atender.
Mira, vos imaginate que, por eso te decía que nosotros hicimos algunas preguntas de contexto que son indefectiblemente son condicionantes de toda la situación alimentaria. Y entonces, por ejemplo, preguntamos sobre los ingresos de las familias. Las familias que están dentro de este estudio, o sea, que son la inmensa mayoría de las que viven en los barrios populares sobre los que hicimos la investigación, en un 64% están debajo de la línea de indigencia, o sea, 64%. 64% debajo de la indigencia. 64. Claro, fíjate vos que el promedio general de indigencia que publicó el Instituto Oficial, pero es el promedio de toda la sociedad, está en aproximadamente entre 10 y 12%. Aquí en estos barrios el promedio es mucho, es de estas características, o sea, son familias que tienen recursos mensuales por debajo de los 20.000 pesos. La familia de 4 a 5 personas. Discúlpeme, Isaac, Entonces, ¿esto se da a nivel geográfico muy similar en todo el país? ¿Hay alguna región que profundice un poco más, digo, en el interior? En realidad todavía no hemos desagregado los datos provinciales, el primer anuncio fue nacional, pero sí hay lugares que son bolsones históricos, digamos, de las últimas épocas, por eso hablamos de pobreza estructural, bolsones históricos de mayores niveles de pobreza, que son, por ejemplo, el conurbano bonaerense, la provincia de Chaco, la provincia de Tucumán, Rosario, el Gran Córdoba, son los lugares, digamos, que donde existen por lo menos la mayor cantidad de personas y hogares que están por debajo de la indigencia y por debajo de la línea de pobreza. Ahora, obviamente, lidiar con el otro gran azote, además de la pandemia que obligó a muchas familias a perder el empleo, el otro gran azote que nos llega a todo el país, a todas las familias del país, pero en particular afecta a estos sectores, es el aumento permanente de los precios de los alimentos. Entonces, esto ha llevado a que en un marco en el que las remuneraciones mínimas, como la jubilación mínima o el salario mínimo, o el valor de las asistencias sociales, como la asignación universal por hijo, han tenido incrementos muy por debajo de los aumentos de precio. La tarjeta alimentar entonces se ha convertido en una ayuda, pero no en una solución. Claro. Hay que tener en cuenta también, por supuesto, que en su momento la tarjeta alimentar fue pensada en una etapa en que la pandemia no estaba instalada, no estaba ni siquiera prevista, ni acá ni en el mundo, porque fue lanzada sobre finales del año pasado. Claro. Entonces, lo que en realidad era pensada como una ayuda para resolver la problemática del hambre de la familia se convirtió en una ayuda para acolchonar la gravedad de la crisis, en un mecanismo, si se quiere, absolutamente defensivo para poder paliar los efectos de una crisis que sigue siendo absolutamente profunda. Y el otro elemento que me parece que es de destacar es que la características socioeconómicas de los hogares de los que reciben la tarjeta y los que no la reciben es absolutamente la misma. O sea, las deficiencias, las necesidades básicas insatisfechas de ambos grupos es absolutamente igual. ¿Haría falta más tarjeta alimentar, Isaac? ¿Harían falta más tarjetas alimentar? Claro, porque el límite no es una razón de un análisis, sobre la base de un análisis de que unas familias tienen más recursos que otros, sino el límite se fijó en la edad de los niños que tienen en los hogares. Entonces, como usted sabe, la condición para recibir del hogar, para recibir la tarjeta es un niño recibe por debajo de los 6 años, el límite son los 6 años. Por debajo de los 6 años recibe 4.000 pesos y si tiene 2 niños dentro de esa franja etaria recibe 6.000 pesos. Entonces,
no habiendo ninguna razón digamos, de condiciones socioeconómicas, obviamente las razones son solamente fiscales. O sea, son los recursos escasos que debe administrar el Estado para poder ayudar a algunas familias, a otras no. Entonces, hay dos necesidades inmediatas. Uno, el incremento de los montos de la tarjeta. Y el segundo reclamo que surge como una necesidad también indispensable e inmediata es lo que vos decías y preguntabas, que hay necesidad de extender la llegada de este derecho a familias que tengan hijos por lo menos hasta 16, 17 años. Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana, muchísimas gracias por el contacto para Conteledero Federal. Muy interesante el estudio que están realizando, lo hemos observado y seguramente cuando tengan más detalles lo vamos a seguir consultando. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.